Muy buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Diego Jiménez. Diego se graduó como licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Chimborazo. Además, tiene un experto en medios digitales. Es egresado de la Maestría de Periodismo Digital por la Universidad Técnica de Ambato. En cuanto a su experiencia profesional, Diego trabajó durante 6 meses como reportero en Diario Los Andes y durante 1 año y medio en el mismo medio trabajó como editor general de contenidos del mismo. También se desempeña actualmente como comunicador zonal de la gestión de riesgos. Muy buenas tardes, licenciado. Gracias por permitirme hacer esta entrevista, en la cual trataremos sobre la comunicación social en la gestión de riesgos. Si bien es cierto, la gestión de riesgos cumple 2 fases, la preventiva y la reactiva. ¿Cuál es el papel que desempeña la comunicación en estas fases? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. Es un gusto de mi parte poder conversar con ustedes como estudiantes de comunicación social y que sobre todo se vayan interesando y formándose más en las distintas áreas que conforman la comunicación, como también el periodismo. La Secretaría de Gestión de Riesgos es un ministerio surgido a partir de 2008 con la nueva constitución que se hizo en aquel año, y como institución, obviamente, y componente de Estado, es un nuevo componente, es una nueva área, una nueva arista que se va incorporando a las prioridades, en este caso de Estado y del gobierno de aquel entonces. Entonces, la Secretaría de Gestión de Riesgos es una institución prácticamente nueva, a diferencia de otras como por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otros más que ya durante varios años han tenido vigencia. La Secretaría de Gestión de Riesgos, ante eso, tiene varios desafíos, tiene varias apuestas, en este caso, como tú mencionas, dentro de las fases preventiva como también dentro de la fase reactiva. La fase preventiva es muy importante y la comunicación también es muy importante en esta etapa preventiva de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque en la etapa preventiva es cuando nosotros trabajamos con la población y trabajamos con mensajes de prevención. Esto quiere decir, no estamos, digamos que en el corre-corre, ni estamos viviendo una etapa en la que ocurre una emergencia, sino que más bien trabajamos con calma, nos permite trabajar inclusive visibilizando otras estrategias de comunicación para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es importante que la gente conozca las amenazas, a las que está expuesta, y qué más que hacerlo a través de la comunicación, y hacerlo a través de la comunicación preventiva. Muy bien, ahora con esto, ¿cómo considera usted el relacionamiento de los medios de comunicación con la Secretaría de Gestión de Riesgos? Generalmente la naturaleza que determina a los medios de comunicación, tanto impresos como radiales y televisivos, y quizá decirlo mucho más los medios digitales que ahora nacen o son propiamente nativos, surgidos a través de Internet y de las plataformas que en este caso nos posibilita la web 2.0, lamentablemente siempre hablamos en los medios de comunicación de los espacios que son la información, el entretenimiento y la educación, pero generalmente algunos medios de comunicación, históricamente los medios de masas y ahora también, como decía, los medios digitales, completamente digitales, lo que están optando es simplemente por, si cabe decir, entretener dentro del concepto que ellos tienen a lo que social y moralmente se conoce como el morbo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación lo único que hacen generalmente es dar importancia y dar cabida en sus agendas noticiosas a temas netamente, en este caso, que tienen que ver con emergencias, es decir, cuando ya ocurre en este caso un evento adverso, cuando ocurre un evento peligroso. Sin embargo, también debemos ver que esa es la apuesta de las instituciones y obviamente del área de comunicación como Secretaría de Gestión de Riesgos, de poder trabajar y establecer relaciones con los medios de comunicación para, desde la parte preventiva, poder irles también a ellos educando, irles enseñando, y que ellos también en cierto modo visibilicen la importancia de la prevención. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un taller de prevención, tú haces una actividad que está enfocada netamente a la prevención, a nadie le llama la atención. Generalmente a nadie le llama la atención, ni a medios de comunicación locales, ni a medios de comunicación nacionales. Y en sus distintas plataformas suele pasar lo mismo. Sin embargo, cuando ocurre la emergencia, ahí sí están todos los medios de comunicación generalmente. Están viendo la información, y ahí es cuando también inclusive ellos entran en casos de omisión. ¿Por qué? Porque como ellos no se involucran también en este espacio de prevención,
Por ende, terminan obviando la terminología, terminan obviando el conocer a la amenaza, terminan obviando el conocer qué produce esta amenaza cuando ya ocurre. Y claro, hay disponibles también cometen ciertas, en este caso, torpezas al momento de manejar la información. Pero como te digo, en este caso la apuesta también como institución es poder trabajar poder ir educando a los medios de comunicación y que ellos le den la importancia que se merece a la comunicación y gestión de riesgos en la etapa preventiva. Muy bien, y para esta educación con los medios, ¿se ha podido crear algunas estrategias para ayudar? A ver, en el tema de prevención, como te digo, sí, nosotros trabajamos algunas campañas y claro, quizá me faltó decirlo, generalmente lo que suele pasar es que en época de ocurrencia acá de eventos peligrosos recurrentes, al menos por la naturaleza, en este caso de nuestro país, nosotros tenemos, por ejemplo, la ocurrencia de eventos peligrosos por etapa lluviosa en cierto tiempo, y ahí nosotros presentamos una campaña en etapa invernal. Nosotros también trabajamos, por ejemplo, que ya a partir de junio y julio, cuando el verano se vuelve más inclemente, trabajamos de igual forma campañas, en este caso para prevención de incendios forestales. Y también tenemos otra campaña importante a fin de año, como es en este caso para el uso adecuado y el uso responsable de pirotecnia. Entonces, en estas etapas es cuando nosotros también siempre hacemos el llamado a los medios de comunicación, a que, como te decía, ellos se sumen a la prevención, se sumen al trabajo preventivo. Listo, entonces eso lo que acabo de mencionar son los talleres próximos para poder transmitir la información acerca de... Sí, de hecho, como te decía, entre este mes y el próximo estaremos ya presentando la siguiente campaña que es para prevenir los incendios forestales, que obviamente va hacia todos los sectores. En este caso no son campañas segmentadas, son más bien campañas un poco genéricas. ¿Por qué? Porque al final todos en este caso nos vemos expuestos también a ser parte quizá en cierto modo que provoque un incendio forestal de forma, no sé, de forma directa o de forma indirecta. Ya. Como sabemos, el comunicador y la gestión de riesgos trabajan conjuntamente. Ya en el momento del desastre, de lo ocurrido por un desastre natural o un hecho catastrófico, ¿cuál debería ser la función del comunicador? Correcto. A ver, bueno, digamos que en esta parte también es un corre-corre, en cierto modo, para el comunicador institucional como para los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque suele pasar que en la etapa de prevención, como te decía, la gente muestra demasiada desidia, la gente muestra mucha apatía a estos temas de prevención y de conocimiento, y más cuando son temas nuevos, como te decía en un inicio. Gestión de riesgos es un tema, digamos que hasta cierto punto nuevo. Entonces, claro, la gente a veces también no asume estas cosas como tal. Y debo mencionarte que, como un caso, en este caso particular, yo vengo trabajando en la Secretaría de Gestión de Riesgos desde noviembre de 2014, y fue el año siguiente cuando estalló el tema del proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Entonces, digamos que esa es una práctica o un hecho social, un hecho acontecido. Claro, a nosotros nos dejó muchas reflexiones, nos dejó muchas lecciones. ¿Por qué? Porque, como dices tú, ahí ya vimos nosotros cuál es nuestra actuación ocurrida de emergencia. El 14 de agosto de 2015 se cambió la alerta amarilla del volcán Cotopaxi, de blanca a amarilla en este caso. Y el 15 de agosto ocurrió un episodio súper interesante, súper importante en el ámbito social, en el ámbito cultural inclusive, que fue ya un episodio eruptivo pequeño del volcán Cotopaxi que generó, como se ha dicho, cierto grado en este caso de alarma y de conmoción social. Pero claro, nosotros generalmente vemos lo que pasó desde ese 15 de agosto en adelante y lo que provocó ese día, pero no nos damos cuenta cómo nosotros igual ya veníamos trabajando previo a aquí. Nosotros veníamos ya trabajando antes de eso, e inclusive nosotros ya dimos un taller a los medios de comunicación. Nosotros dimos un taller a los medios de comunicación en el cual se les informó sobre lo que es el volcán Cotopaxi, la terminología, la amenaza, qué nomás comprendía esto de aquí. Y claro, a partir de ahí en adelante, en cambio, nosotros tuvimos ya un trabajo más de corre-corre. Casi ya no tuvimos el tiempo para trabajar con los medios de comunicación y enseñarles cómo hacer cuando ocurre, en este caso, una emergencia. Pero claro, el asunto es trabajar de manera directa con ellos. ¿Por qué? Porque siempre los medios de comunicación, en cualquier etapa, ya sea preventiva o reactiva, son nuestro portavoz, son nuestro espacio que nos permite llegar a la ciudadanía. Listo. Ahora, usted menciona acerca del trabajo con la ciudadanía y los comunicadores. ¿Cuál sería el consejo que usted les daría a esta ciudadanía para que se dé buen ejercicio en la gestión de riesgos, para que puedan tomar atención a estos talleres que ustedes les están dando? ¿Qué aconsejaría a la ciudadanía para que prestara más atención?
Lo más importante aquí es el empoderamiento y la responsabilidad con la que nosotros podamos asumir las cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, gestión de riesgos en cierto modo es un tema intangible, o más bien todo lo que es educación, todo lo que es formación, preparación previa, es un tema intangible. Es un tema que si hablamos en temas políticos y un poco comerciales no vende, si cabe decir. ¿Por qué? Porque a la gente de pronto le interesa más estar en una entrega de una obra, en una entrega de insumos, en una entrega de productos, a que generalmente ser partícipe de talleres. Y entonces nosotros como que los ciudadanos, digo de manera general, tendemos un poco a minimizar estas cosas, tendemos a minimizar el trabajo de prevención, el trabajo que se hace desde la parte comunicativa, desde la parte del mensaje directo. Y aquí es importante porque como institución nosotros tenemos un área específica que es de fortalecimiento de capacidades y ellos están de forma permanente y recurrente con el mensaje en todos los sectores sobre la prevención. Pero como digo, es un tema que generalmente termina generándonos algo de apatía. ¿Por qué? Porque la gente en este caso asume como que es un tema no importante. E incluso se sabe que en las redes sociales se emiten noticias falsas. ¿Ustedes conocen de ello? Claro, y obviamente ese es un factor en este caso secundario de los que más nos causa problemas, ¿Por qué? Porque, claro, inclusive por una cuestión básica, volviendo al tema del volcán Cotopaxi, nosotros habíamos trabajado previo al proceso eruptivo del volcán Cotopaxi en formación ciudadana, en empoderamiento, en conocimiento técnico inclusive de la amenaza. Y en ese entonces surgían tantas fotografías que inclusive llegó a salir una fotografía de una quema de maleza, pero que generó una especie de cono similar a la morfología del volcán Cotopaxi, y a la madrugada empezaron a decir que esa era una fotografía del volcán Cotopaxi que estaba estallando. Pero porque tú tomas una fotografía en un plano cerrado de esa quema y de pronto te genera una forma cónica como la del volcán Cotopaxi y la mandas a redes sociales, a medios sociales como WhatsApp, y eso se tiende a viralizar. Y con el miedo de la gente, que es otro factor en este caso que suma para mal en esto, ese es un problema. Entonces, claro, la gente actúa por ignorancia, y actúa con miedo, que es un tema súper complicado, y es lo que nos termina generando esos problemas. ¿Y es por qué? Porque en el tiempo que tenemos nosotros de prevención, de formación, lo asumimos quizá como algo no importante, y ya ha ocurrido algo ahí es cuando se generan estos fenómenos sociales. ¿Y ustedes como institución ante estas falsas noticias han tomado alguna medida tal vez, o tan solo en talleres hacen tomar conciencia de esto? Bueno, quizá no quiero decir que el trabajo en esta parte informativa con la ciudadanía no sea importante, ni que sea nuestra prioridad, pero en realidad lo que hay más bien siempre buscamos es que los medios de comunicación sean nuestros portavoces, que los medios de comunicación sean partícipes de este mensaje. En comunicación digital existe una premisa que es muy importante, que deberían conocerla. La ciudadanía sigue teniendo confianza sobre los medios de comunicación. Tú puedes ver una información emitida a través de Twitter, a través de Facebook, e inclusive desde las mismas plataformas paralelas de los medios de comunicación, es decir, desde el Twitter, desde la cuenta en Twitter de TC, de la cuenta en Twitter de Gama, de Diario La Prensa, de Los Andes o de lo que sea, de algún medio, pero la gente mientras no lo ve en el formato clásico, que es la televisión, la radio o el impreso, la gente no cree. Entonces aquí viene la parte importante de que los medios más bien se conviertan en este caso en ejes vinculantes con la ciudadanía para que esa información falsa no pase más allá de ser una información falsa y de un rumor y que no se viralice. Entonces, como te decía, no es que nosotros estemos dejando a segundo plano el tema del trabajo de la Secretaría con este caso a la gente, pero más bien lo que nosotros buscamos es emplazar a que los medios de comunicación sean quienes tomen ese rol también. Más que todo porque se dice que tienen bastante poder de convencimiento ante la población. Y bueno, ante esto, ¿sabe usted si la institución ha hecho que los medios tengan un espacio específico para hablar acerca de estos temas de prevención? Ya, esa es otra parte importante, otra parte de cierto modo importante, porque suele pasar que tú pides espacio generalmente en tiempo, digamos, de calma, en tiempo de paz, y los medios a veces no te toman con importancia, no asumen la importancia de vida. Nosotros el mes pasado conformamos una primera red cantonal de comités de gestión de riesgos, que agrupa alrededor de 2.000 comuneros del Cantón Guamote,
¿Y ellos qué pasa? Es una noticia súper importante porque ellos están preparados. Ellos recibieron talleres integrales por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Recibieron estos talleres. ¿Y qué pasa? Ningún medio de comunicación estaba en la cobertura. Pese a que se les invitó, se hizo una agenda de medios previa, se los llamó a ser partícipes, pero no estuvieron. Ellos tienen formación en seguridad ciudadana, ellos tienen formación en gestión de riesgos, ellos tienen formación en primera respuesta, hecha a cargo del cuerpo de bomberos. Ellos saben cómo actuar y recibieron para ese día kits básicos, insumos básicos para ellos en su territorio, son los primeros respondientes. No hubo ningún medio de comunicación interesado en ese tema. Lamentablemente, ni siquiera los medios de comunicación que llamamos o que se dice que son parte, en este caso, del Estado, de propaganda del Estado, del gobierno, fueron parte de ello. Muy bien, entonces con su formación, tal vez tiene alguna estrategia para poder involucrar de manera responsable a estos medios, a estos comunicadores. Lo que hemos buscado y estamos trabajando, y ojalá que sobre todo se concrete, es mantener espacios fijos, que de hecho no sean un tema que le genere rentabilidad al medio, sino que genere más bien rentabilidad y conciencia social, que eso es lo que se buscaría. ¿Por qué? Porque como instituciones generalmente no tenemos el presupuesto para pautar y muchos medios lo que buscan es eso, para mantener espacios fijos. Pero sí, estamos procurando fijar alianzas, al menos con las radios, con una radio por provincia para mantener un espacio semanal. Y sí, no puedo decir nombres en este momento, pero es probable que sí, que ya podamos concretar, ojalá para este o el próximo mes, un espacio radial por provincia en las emisoras de mayor alcance, al menos de mayor receptibilidad ciudadana. Ahora, en cuanto a la información que ustedes emiten, ¿cuál debería ser la forma adecuada que los medios tengan ante la población? Es decir, ¿cómo sería esa información verdadera? ¿Cómo hacer para que esta información sea verídica? Pues por ejemplo, sí, muy bien. En cuanto a la información, ¿cómo cree usted que es la manera adecuada de emitir la misma con los medios de comunicación? Tal vez tienen fuentes oficiales con institución para poder emitir esa información. Ya, correcto. Bueno, como Secretaría de Gestión de Riesgos, nosotros no tenemos en este caso quizá competencia directa sobre ciertas cosas. Nosotros somos una Secretaría de Estado. ¿Y qué es una Secretaría? Son instituciones que trabajan desde un eje, en este caso vertical. Nosotros estamos involucrándonos sobre varias